bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público de una tarde calurosienta, divina para que la pausa sea con nosotros. 32 grados 1 la temperatura, viste que no te miento. Mira cómo está, anunciado lluvia para última hora del día de hoy, completita la lluvia para el día de mañana y alerta de granizo, dijeron, ¿eh? Así que guarda con el auto. Si no, llévate la colchoneta, metela en el baúl, la frazada de 2 plazas, metela en el baúl, así cualquier cosa para, tranquilito, cubrís el auto y esperás a que pare. ¿Qué le vamos a hacer? Y si no, te quedás con nosotros, que es la mejor opción. Programón, con muchos invitados, temática interesante, toda la actualidad, el mejor equipo periodístico. Vos del otro lado, empezamos, Martín. La esposa del gobernador de Río Negro fue condenada a 18 años de prisión por homicidio calificado por el vínculo. El tribunal descartó la emoción violenta. Cumplirá la pena en el área de salud mental del hospital de Chipoleti. Mañana jueves se estrena en 100 salas de todo el país el film Néstor Kirchner, la película que relata la vida del expresidente. Según los críticos, la película tiene una narrativa poética que excede el relato documental. Vamos a charlar con su directora, Paula de Luque, que nos visita hoy. Y también tenemos el micro de Mundo Villa. El informe de hoy trata sobre los valores que se hacen fuertes dentro del barrio. Vamos a conocer la historia de Marcela, un integrante de la comunidad travesti de la Villa 31. Muy lindo programa tenemos en el día de hoy, además es el día de José, un día ideal porque la política internacional lo pedía a gritos, así que bienvenido José para explicarnos el conflicto, sobre todo en Medio Oriente, que nos tiene a todos muy preocupados, el atentado de hoy a la mañana, en fin, después parece ser que la cosa está un poquito. Sí, se anunció una tregua, se anunció una tregua. Bueno, después nos vas a explicar bien justamente de qué se trata. Bienvenido, ¿todo bien? ¿Viniste medio a las corridas? Vine medio apurado porque me demoré en el tránsito y había mucho calor y me estaba un poco ofuscado, sí. Vino, corrió a la gente, no nos saludó a ninguno, vino raro, entró raro. Ya lo acomodamos, así que tranqui, te lo fuimos ya estamos más avisando. tranquilos, más tranquilos. Y la Marian está muy linda y me gusta el lookete, Marian. Sí, que nunca se me recoge el pelo. Muy bonita le queda. Gracias a Romy que me peina. Un montón de temas tiene la Marian hoy. Tenemos Martín, ¿cómo lo ves a Martín? divino, porque le queda divino el colorado peina, y está Martín, muy vos? contento porque le va muy bien a su libro. Así que eso a uno lo pone muy feliz, ¿o no? Historias de mi país. Muchas Así gracias. es. Todo el tiempo chivea. Empezamos, Tampoco dale. es para pasar el chivo. Sí, escuchame, si no nos chivemos entre nosotros. Claro, ¿no? nena, Escuchame. ¿qué te pasa? Claro, no hablamos de tus charlitas, cuando tenés la charlita. ¿O no? Y otra trama, otra trama, ¿eh? Otra trama que sale dale. los ¿Qué día domingos. sale? ¿A qué hora? ¿A qué hora? 0 horas. Entre nosotros somos muy generosos. Gracias, Con todos. Gracias, Federica. Vamos con las vías de comunicación que así ya te las estamparon en la pantalla como para que nos callemos. www.tvpublica.com.ar, nuestra página web. Nuestro Twitter es @tv_publica. Un tipo en la calle me paró y me dijo, ¿qué es guión bajo? Eso que está ahí. Dios mío. Tenés unas opciones. Bueno, es difícil. Bueno, Está bien, está bien. Si no tenés un texto exacto. No, pero me dio risa que teclado. en vez de decirme cuando decís guión bajo, ¿qué quieres decir? Me dijo, ¿qué es guión bajo? Claro. Como si fuera un objeto. Y sí. Es un signo de puntuación. El Facebook es Consentido Público, nos buscás ahí, Facebook. Y nuestro mail es consentidopublico@tvpublica.com.ar. He dicho todo, con esto me retiro. No. No, tenés mucho. Tenés un calendario genial de unas muy madres de buena. Valencia que se Sí. animaron a sacarse me todo. interesa, Está me interesa. buenísimo. Pero sobre todo es interesante por qué lo hacen. Está Lo dejamos ahí. buenísimo, está ¿Por qué lo buenísimo. hacen? Y le planteo la consigna de si se animarían en casa Exactamente. ustedes a hacerlo. Y me interesa la opinión básicamente. de Mariana, muchísimo. Vamos ahora a comenzar a abrir el juego don José Nathanson y vamos a hablar del día después, después del paro. Si uno ve las tapas de los diarios, parece que están hablando de dos situaciones absolutamente diferentes. De hecho, en una línea Moyano dice el gobierno debe escuchar el silencio de las calles y en otra línea la presidenta dice no hablemos de piquete, hablemos de aprietes y de amenazas. Me parece que como síntesis de las dos miradas sobre un mismo hecho vale. Sí, es notable si uno mira las fotos de tapa de algunos diarios, la imagen prevaleciente es el centro de la ciudad de Buenos Aires desierto. Me parece que por ahí ya pasaron unas horas de la finalización del paro. En la evaluación lo primero que se puede decir es que el impacto del paro fue alto, aunque siempre va a ser difícil medir o sopesar hasta qué punto fue alto porque los trabajadores decidieron acatarlo o porque muchos trabajadores no pudieron concurrir a sus lugares de trabajo porque estaban bloqueados muchos de los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Hay que decir también que la eficacia en general de los paros nacionales se mide por la capacidad de parar el transporte. Esto desde el
por lo menos desde el 83 hasta ahora, viene siendo así. O sea, si uno logra parar los colectivos, los trenes y los subtes, tiene bastante, y los camiones y los micro larga distancia, digamos, tiene bastante garantizado la efectividad de un paro. En este sentido, el paro fue efectivo porque se bloquearon los accesos y porque hubo, en efecto, paro de trenes, se plegaron muchas líneas de colectivos, el subte no funcionó en alguna línea. Bueno, hubo un acatamiento grande más allá de los otros gremios que habían convocado y que lograron acatamiento de sus afiliados camioneros, bancarios, ATE, aeronáuticos, etc. Por ahí dos conclusiones básicas. Una es que se respetó el derecho a huelga como debe respetarse y que el gobierno mantuvo su línea de no reprimir la protesta social. En este caso, pese a algunas amenazas y cuestiones que se dijeron antes, se decidió no reprimir los piquetes. Desde mi punto de vista, una decisión acertada para no crear más problemas donde ya había un problema. Y la otra es la proyección del paro, o sea, ¿qué va a pasar después del paro? Me parece una forma interesante de pensar si fue exitosa o no la medida, si esto se puede replicar en el futuro. Bueno, por un lado es posible que haya algún otro paro general, es posible que se vuelva a convocar porque los gremios y los nucleamientos gremiales, básicamente la CTA opositora y la CGT opositora de Moyano, demostraron que tienen capacidad de acatamiento dentro de sus propios sindicatos. Ahora, al mismo tiempo, esta idea de unidad en la acción, que se habló tanto ayer, parece difícil porque, como vimos, estaban ahí mezclados Moyano, el Partido Obrero, la izquierda, con la sociedad rural. Hay un par de fotos que son rarísimas. Entonces parece difícil que esto, digamos, pueda coagular en algo más que una protesta antigobierno. Me parece que estas son las dos conclusiones. Por un lado, el impacto que fue fuerte y por el otro lado, la dificultad para proyectar esto políticamente de alguna manera. Gracias, José. Más adelante reitero el análisis sobre el conflicto de Medio Oriente de manos de un experto como José Nathanson, así que no te lo pierdas. Vamos ahora a comentar lo que fue la sentencia con la viuda de Carlos Soria. Ayer te comentábamos que cerca de las 18 horas se iba a leer el veredicto. Finalmente, Mariana, ¿qué se puede entrever de estos 18 años para Frei II? Mira, lo que el Tribunal de General Roca entendió es que hubo circunstancias extraordinarias de atenuación. Recordemos que la fiscal había pedido prisión perpetua por este asesinato. Ocurrió en la madrugada del 1 de enero de este año, en la chacra familiar, después de la celebración de fin de año. No hubo ni accidente, esta que era una de las versiones o intentos de señalar que había manipulado un arma, un intento de suicidio, ni emoción violenta, esto es un hecho que desencadena una situación o de ira o reacción que generó que ella disparara el revólver calibre 38 con que lo mató a su esposo, ni es inimputable. Estos son como los tres aspectos que consideró el tribunal. ¿Por qué circunstancias extraordinarias de atenuación? ¿Por qué no la prisión perpetua? Bueno, hay dos aspectos que tuvo en cuenta el tribunal. Fue un fallo con una disidencia. Hubo una de las juezas de los tres integrantes que consideraba que no había que aplicarle estas circunstancias de atenuación, que son como algunas que te perdonan por alguna circunstancia para aplicarte una pena mayor. Dos aspectos. Uno, que la relación entre ellos ya estaba muy debilitada. Era un matrimonio que se sostenía para el afuera, valdría decir, porque el testimonio de los hijos relatan, digamos, el vínculo estaba muy desgastado, había mucha violencia verbal de ida y vuelta entre los dos, no violencia física, pero sí humillaciones recíprocas. Esto sería un atenuante. Lo que considera es que esto atenúa, por un lado, lo que es el agravante por el vínculo. Bien. O sea, la acusación cuando uno es el marido o la esposa o un hijo es más grave. En este caso, como la relación estaba muy deteriorada por los testimonios de testigos, declararon 31 testigos a lo largo de las distintas jornadas de este juicio, ese era un aspecto. Y el otro aspecto es que sí había una reacción de celos muy, uno podría decir entre comillas, enfermiza de parte de Susana Frei II. Le revisaba el celular, detectaba los teléfonos que veía, llamaba para ver quién contestaba. Parece ser que no solamente le revisaba, sino que encontraba, lo cual era también mucho peor. Podría ser, la ponía muy mal. Teniendo en cuenta la patología de la señora, eso me refiero. Claro, las designaciones de mujeres en la intendencia, cuando era intendente Soria, cuestionaba, miraba, lo seguía, incluso hay testimonios que él la seguía con el auto, lo espiaba desde la plaza a la municipalidad. Y entonces lo que consideraron como atenuación es que ella había intentado ir a un psicólogo para tratar esa patología que tenía, esa situación tan enfermiza, y que él se lo había impedido. ¿Por qué? Por el qué dirán, para qué va a decir la gente que ella se atiende por esta cuestión de este aspecto que tenía. Estos fueron como los dos condimentos por el cual el tribunal consideró que no se le aplicara la perpetua. ¿Dónde va a cumplir esta condena, ¿no? Que este es el otro aspecto importante.
La fiscal había pedido cárcel común, que vaya presa. Ella está detenida desde enero, estaba con prisión preventiva en el área de salud mental del hospital de Chipoleti. Bueno, que continúe ahí con la pena de prisión que se le impuso. Eso es como los dos aspectos. 18 años en el área de salud mental. Después se verá si ella puede salir de ese lugar en el marco del tratamiento que está realizando. Yo escuchaba que se tomó en cuenta la opinión de los peritos psicológicos y psiquiátricos que intervinieron en el caso y que dan fe de que esta mujer ya había tenido intentos de suicidio. Digamos que no es una puesta en escena esta situación del desequilibrio de esta señora, digamos que es una realidad y por eso priorizan la internación, digamos que la detención sea en una internación, porque en otros casos donde no se han oído este tipo de cuestiones, han terminado con el detenido muerto, suicidándose. Sí, acá también uno, digamos, lo que queda en la escena es decir, estos matrimonios con tantas desavenencias, ¿no? Tan deteriorados. ¿Qué es lo que los hace mantenerse juntos por el qué dirán, por la cuestión política, porque él era candidato a gobernador? Recordemos que hacía 3 semanas que había asumido al frente de la gobernación de Río Negro cuando ocurre este lamentable hecho. Bueno, situaciones que nos hacen reflexionar un poco más allá de este hecho puntual que terminó de manera tan trágica. Te pregunto, Mariana, si de no ser quien es, no hubiera ido a una cárcel. Esto es algo que mucha gente dice, bueno, va a cumplir la pena en un instituto psiquiátrico y no en una cárcel porque es Susana Freidós. Esa es una pregunta que hay. Sí, también una pregunta es si el caso que tuvo tanta trascendencia y tanto impacto en el ámbito político, en Río Negro, por los personajes involucrados, si también no le hubiesen dado una pena menor tal vez, o no, o le dieron una pena mayor porque es ella, no lo sé, la verdad que uno no lo sabe. Si es verdad que tiene desequilibrios psicológicos, pensá que no la consideraron inimputable. Ella tuvo conciencia de matar. Esto es lo que dice el tribunal. No es que estaba tan desequilibrada que no tuvo conciencia. Lo que dicen es que necesita ayuda psicológica para salir adelante. Hay que ver, y esto no lo tengo claro, es qué pasa dentro de 4, 5, 6 años si ella logra superar esta situación con un tratamiento, si continuará la pena de prisión en una cárcel, ¿no? Claro, y el abogado defensor esta mañana en la radio argumentaba que el marido la engañaba, incluso decía que hay una causa probada o digamos que... Sí, había una infidelidad. Que había una infidelidad de ese aseguró. Llama la atención, ¿no? Que se hable de eso. Bueno, digo, fíjate, ¿qué atenuante puede tener en muchos casos que para matar a la mujer la infidelidad? Bueno, muchas o para causas, matar al marido en este y caso. lo hemos hablado acá Sí. muchas veces, cuando se produce un femicidio, un hombre que mata a su esposa y aparece la cuestión de la infidelidad, y hay fallos que han atenuado la pena del femicida porque consideraron que, bueno, ella le había dado motivos. Son fallos sexistas, discriminatorios, con los cuales no comparto porque nada habilita, y uno por eso digo, ¿por qué si estaban tan mal, si esta relación estaba tan deteriorada, para qué seguían juntos, ¿no? Porque las discusiones, los relatos de los hijos son terribles en relación al desgaste que había. Que era un infierno la Claro. cotidianidad en esa casa. Pero eso también te pinta determinadas cuestiones que se mantienen por apariencia, Claro. sobre todo en Y en lugares la política a veces también. más chicos, en donde la mirada del otro pesa más que a lo mejor una gran urbe, en donde hay una cuestión más anónima, si se quiere. En la política, que también es una cuestión para el afuera muy clave, en donde hay que tener la familia tipo ideal y todo sonriente para la foto, digamos. Me parece que se juegan un montón de otras cosas que a lo mejor uno evaluaría de otra manera si le toca el caso. Por supuesto, ¿cómo sin lugar llegaste dudas. a esa situación? Exactamente, ¿no? bancarse toda esa situación de desgaste, sin lugar a dudas. Bueno, interesante, Marian. Vamos ahora a hablar de literatura infantil. Para todos los que somos padres, sabemos lo importante que es un buen libro a la hora de dárselo a la criaturita, y muchas veces es tratado como un género menor. En este caso, Pablo de Santis, sinónimo de literatura importante y para grandes en general, recibe un premio por un trabajo para niños. Sí, el tema es que muchos escritores creen que no es el caso de Pablo, que la literatura infantil es contarle un cuento a un niño. Y la verdad que es un género dificilísimo, muy complejo, porque el mejor lector es el niño. Porque yo puedo terminar un libro porque conozco el autor. Entonces, bueno, ¿cómo le voy a hacer esto? El niño no, el niño inmediatamente te devuelve el libro. Se entregó ayer en el Palais de Glass, es una distinción que otorga la Secretaría de Cultura de la Nación, a Pablo de Santis, alguien que ha escrito además novela policial y que lo ha hecho muy, muy bien. Y con un jurado muy bueno, voy a leer los nombres: María Teresa Andrueto, una gran escritora; Ani Yuga, amiga y escritora y produce mucho; Roberto Sotelo;
Patricia Suárez y Emma Wolf. Emma Wolf también había ganado el premio Alfaguara, es decir, un equipo muy importante como jurado. Y un premio que destaca, sobre todo, una historia que tiene que ver con un laberinto. Yo no la leí todavía, ¿no es cierto? Pero ¿Para es qué una... edad es el libro? No dice, pero entiendo que es para chicos de 8, 9, 10 años, porque fíjate que es una cautivante aventura fantástica. Un laberinto de plantas, dice la información, crece de la noche a la mañana en la legendaria ciudad de Sil, y los habitantes quedan atrapados en sus casas, y la vida y los juegos se detienen. En medio del caos vegetal, Iván Dragó recibe una invitación del Club Ariadna para el concurso mundial de laberintos. Y quiero decir algo que lo deduzco y lo invento en este momento, es una deducción. De Santis es un gran lector de Borges. Sí, eso pensaba. Y claro, y la palabra El tema del laberinto y un concurso de laberintos, ¿no es cierto? Es muy probable que tenga algo que ver con la literatura borgiana, el juego del laberinto. Y la traducción también obtuvo la distinción en literatura infantil por su relato El juego del laberinto, porque es un libro que tiene este relato que es El juego del laberinto, que parecería ser que es muy, muy atractivo. Así que una felicitación para Pablo de Santis, amigo y pero muy buen escritor. Y ya que estamos, recomendación en casa, si no sabes qué comprarle a los chicos, ya sabes, recientemente premiado, un autor probado, así que El juego del laberinto de Pablo de Santis, búscalo en tu librería amiga. Feliz día para todos nosotros y para todos ustedes, porque hoy es el Día Mundial de la Televisión. Claro, 21 de noviembre de 1996. ¿Y es tu cumpleaños, ¿Y es tu también? cumpleaños también? Pero pues tenías que nacer el Día de la Televisión y trabajar acá. Nombre completo. Garrido Jorge, presente. El chapa. Cameraman. Ahí está, saludá, Garrido Jorge. Saludá. Allá, a esa cámara. No puedo allá, decir cameraman, tengo que decir camarógrafo. Ahora no se dice más también. cameraman. Ya sé, chicos, pero esto para demostrar que se me cayó la sota. ¿Se dan cuenta? Yo soy de la época de Switcher Master. Venía a la televisión ya con Switcher. Olmedo fue Switcher Master. Estoy nombrando gente que son íconos en la televisión argentina. En el 96, las Naciones Unidas declaran el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión. Pero yo tengo un apartado acá. Porque en realidad, el Día Mundial de la Televisión, el Día de los Trabajadores de Televisión en la Argentina es el 17 de octubre. ¿Vale la aclaración? Porque si no dicen, pero como el 17 de octubre, no. Es el Día de los Trabajadores de Televisión en Argentina porque es la primera vez que se emitió la televisión en la Argentina fue el 17 de octubre de 1951, una imagen de Eva Perón, un discurso. Por eso es el día en la Argentina. Pero el Día Mundial es el 21 de noviembre. Ahora, fíjense, ¿para qué se nombra el Día Mundial de la Televisión? Para lo siguiente. Para promover el intercambio cultural de programas de televisión que estén centrados en cuestiones de la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social. Bueno, no sé si somos muy nosotros. Digo, pero... cambió un poquito. No, toda la televisión, claro. no Argentina, el mundo. La televisión del mundo no tiene el propósito que tenían las Naciones Unidas en aquel momento. Sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con la paz, la seguridad, el desarrollo económico. La televisión forma parte de otra cosa. Es un fenómeno que es estudiado por miles de filósofos, sociólogos, psicólogos, médicos, politólogos. Cualquier persona que se quiera meter en un ámbito humano donde hay decisión, poder, ambición, ego crecido, no, ¿te parece? espejos de la humanidad, de lo más bueno y lo más malo, ¿a dónde va? ¿A la televisión? Sí, claro. Lo primero que miran. ¿Qué dicen los sociólogos hoy en día? Bueno, la televisión es el reflejo de la sociedad que vive. Y sí, de alguna manera sí. Así que, feliz día de la televisión a todos. Y usted verá, prenda la tele y sabrá qué hacer cuando mira lo que mira. Igual ya en ese cuadrado. Ya no es tan importante como fue. Ahora hay nuevos soportes, me parece. Sí, nuevas maneras de ver pero el televisión. formato televisión sigue estando metido en la casa. Sin duda. A Es un diferencia de integrante más de la Internet que familia. está... Sí. Y es la revolución digital, viene de la mano de Internet. Pero la televisión, pero antes fíjate... era un medio legitimante y ahora no. No, ahora no. Ahora no. Antes digo, había que aparecer en televisión para existir. Ahora aparece cualquier imbécil. No. Así que dejó de ser Aparece un medio cualquier imbécil y se legitima en un lugar. Esto es interesante aclarar, Osvaldo. Hay un lugar donde hoy cualquier imbécil, cualquiera, aparece y se legitima en unos pares que miran eso. Exacto. Por eso la carrera del rating no tiene ni más ni menos que es una cuestión de cantidad y no de calidad.
no solamente, ni siquiera de cantidad. Fíjate que en la Argentina hay 40 millones de habitantes, y hay 750 aparatos de Ibope que están ubicados siempre en los mismos lugares. Sí. Si eso da cuenta a la audiencia, yo soy Perón y Gardel juntos. Mira, ¿Te parece bastante? yo te veía parecido. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar del conflicto de Medio Oriente. En realidad vamos a escuchar a José Nathanson. Se anuncia una tregua, ojalá sea cierta. Vamos a decir primero las noticias. Esta mañana se conoció la noticia de un atentado en Tel Aviv, en donde hubo 20 heridos. Con un micro, ¿no? En un micro, en transporte público. Afortunadamente no hubo muertos. Y un rato más tarde, hace unos minutos, el canciller egipcio, que después vamos a estar hablando un poco de Egipto, que está jugando un rol clave en todo esto, junto con la secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton, que estaba en el Cairo, anunciaron que Hamás e Israel habían firmado una tregua. No hay detalles todavía sobre cuánto va a durar, qué significa exactamente esto. No es la primera vez que se firma una tregua. Las treguas, sabemos, a veces se respetan, a veces no se respetan, pero bueno, es una buena noticia en el sentido de que las dos potencias extranjeras claves en esto, que no son ni Israel ni Palestina, pero que juegan un rol importante, que son Egipto y Estados Unidos, anuncian de manera conjunta esta tregua. Este anuncio fue después del atentado. Después del atentado, sí. Primero fue el atentado y después el anuncio. Vamos a tratar de contar qué es lo que está pasando en Gaza. Primero vamos a decir qué es Gaza. Gaza es un pequeño enclave en el sur de Israel, en la frontera entre Israel y Egipto, que está gobernado desde el 2008 por Hamás. Hamás es una organización palestina, islámica y nacionalista, que ha cometido varios atentados terroristas en el pasado y que posiblemente no terminó de adjudicarse el atentado de recién en el micro, pero todo indica que no, en realidad yo lo que leí era que no se lo habían adjudicado, pero que lo celebraban. Lo celebraban, sí, bueno, pero es una cosa medio ambigua. Sí. Y que la diferencia clave con la otra rama política del pueblo palestino, que es Al-Fatah, que es la que gobierna Cisjordania, que es la otra zona bajo control palestino, que es mucho más grande, es que Hamás no reconoce al Estado de Israel y Al-Fatah sí. O sea, ahí hay una diferencia muy clave. Desde el 2008, cuando Hamás, en elecciones, por otra parte, transparentes y limpias, gana democráticamente el control de Gaza, Gaza es bloqueada por el Estado de Israel, que no deja entrar alimentos, medicinas, etcétera, y tampoco deja que entren y salgan armas, digamos. Entonces, están los palestinos que viven en Gaza, que es insisto, un pequeño enclave donde viven 1,5 millones de personas en condiciones muchas veces muy malas de vida, socioeconómicas muy malas y demás, muy hacinados, en este pequeño enclave que tiene frontera por un lado con Egipto, frontera por el otro lado con Israel y del otro lado del mar, digamos, viven en este pequeño territorio, y desde el 2008 se viene produciendo una especie de guerra de baja intensidad con Israel. ¿En qué consiste esta guerra? En que Hamás lanza misiles que llegan casi siempre a Tel Aviv y alguna vez a Jerusalén, como fue el fin de semana pasado, que fue una conmoción, que en general no producen víctimas fatales, a veces sí, que alteran, por supuesto, la vida de los habitantes del sur de Israel que viven ahí, sobre todo de Tel Aviv, a cambio de lo cual Israel manda aviones y cada tanto, como en el 2008, entra con tropas, como cuando entró, ocupó Gaza y produjo 700 muertos palestinos. Este es el cuadro de situación. Estoy tratando de ser lo más frío y descriptivo posible para tratar de contar qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la novedad? ¿Por qué ahora hubo una escalada? Bueno, porque después de que se incrementaran los misiles lanzados por Hamás sobre Tel Aviv y también sobre Jerusalén, Israel mató al jefe militar de Hamás. Lo mandó un avión y lo mató, con estos asesinatos selectivos, que es algo que por otra parte está haciendo también Estados Unidos, que es seleccionar una persona y con las nuevas tecnologías, los nuevos aviones y demás, ir y matarlo. Esto es lo que hizo Israel. A partir de ahí se incrementaron los lanzamientos de misiles, Israel también bombardeó, bueno, se incrementó y se escaló el conflicto, y llegamos al atentado de hoy y a la tregua que se anunció hace un rato. La otra gran diferencia, me parece, son dos cuestiones claves. Una es que hay elecciones en Israel en 2 semanas. Entonces, frente a las elecciones, este tipo de medidas, en general, no siempre, pero en general la sociedad israelí le reclama al gobierno más dureza, una contención mayor del enemigo y demás. Y al mismo tiempo, el cambio de rol de Egipto. Egipto, durante Mubarak, el presidente que fue durante 3-4 décadas presidente de Egipto, había sido un aliado muy incondicional y muy alineado con Estados Unidos de manera muy directa. Desde que se produjeron las revoluciones islámicas, la primavera árabe, hablamos bastante de ello acá, ganó el partido de los hermanos musulmanes, una organización nacional islamista, digamos, no de un islamismo
fanático en extremo, pero sí islamista, que tiene una posición mucho más cercana a Hamás y al pueblo palestino. Entonces cambió, digamos, el entorno geopolítico en el cual opera Hamás, que ahora tiene un aliado clave que es Egipto, o un semi-aliado clave que hasta hace no tanto tiempo era un aliado incondicional de Estados Unidos. De todas maneras Hillary Clinton estaba allí, Sí, ¿verdad? Sí, Hillary Clinton estaba con el canciller de Egipto. Por eso digo, son situaciones muy ambiguas, muy complejas y muy difíciles a veces de explicar por televisión, digamos. Pero lo que ha cambiado es, por un lado, las elecciones que se acercan a Israel y por el otro lado, la posición del Estado o del gobierno egipcio, que ya no es tan de alineamiento automático, digamos, con las posturas de Estados Unidos, sino que tiene una especie de contemplación diferente de lo que pasa en Palestina, ¿no? ¿Desde qué año decías que está ocupado esta pequeña franja? No, está bloqueado, no está ocupado. Israel lo invadió en el 2008 y se retiró. Bien. Hubo muchos muertos, hubo una guerra y se retiró. Y está bloqueado porque está de un lado Egipto, con el cual hay un bloqueo, del otro lado Israel y del otro lado el mar. Bueno, por eso yo te propongo que busques un mapa y te fijes, porque es muy impresionante ver dónde está geográficamente ubicado, lo pequeño que resulta, claro. Exactamente. Y realmente el escuchar las descripciones de los muertos en esta altura, en esta semana de conflicto, son muchísimo ya hubo mayores. 150 muertos. Sí, exactamente. 150 muertos, de los cuales casi todos son del lado de hay un tema también Hamás, que es la división del pueblo de la sociedad palestina, que está los palestinos que viven en Gaza, que están bajo control de Hamás, que son los que votaron a Hamás, que ganó, insisto, democráticamente las elecciones del 2008, y en Cisjordania, que es una situación completamente diferente, donde gobierna el Fatah, donde gobierna la autoridad palestina, donde hay un diálogo mucho más cercano con Israel, negociaciones, una relación diferente con Estados Unidos y demás. Entonces, este es como el sector en donde gobierna, digamos, la rama más extrema de los partidos políticos palestinos y al mismo tiempo los que están más cercados y también más asfixiados socioeconómicamente. Sí, yo escuchaba el negro, creo que hacía la referencia de que los iban corriendo como para que se cayeran al mar de alguna manera. Sí, no, bueno, las fronteras de Gaza son las mismas desde 2008, o sea, no es que se modifican, lo que están es cercados. Y las condiciones de vida... Y aislados son muy malas. Claro, son muy malas. que uno imagina mucho peor eso, que en Cisjordania. No, y además el territorio en sí tampoco es un territorio demasiado fértil ni demasiado bondadoso en cuanto a lo que te puede ofrecer como territorio. Todo ese territorio era un desierto, digamos, las partes que están irrigadas y demás. Pero sobre todo el principal problema ahí es el hacinamiento. Claro. No tengo ahora la densidad de habitante por kilómetro cuadrado, pero es altísima. Viven 1,5 millones de personas, de los cuales el 70% son menores, creo que de 25 años. O sea, son todos jóvenes, el desempleo es altísimo, las condiciones de vida son malas, los servicios son malos y digamos, el gobierno israelí dice que el bloqueo apunta a que no pasen terroristas, no pasen armas, no entren los cohetes que después tiran sobre Israel y demás. Los palestinos dicen que lo que sucede es que están bloqueando y que no dejan entrar alimentos, medicinas, los insumos más básicos. Esto que está mostrando es en vivo, el Graf. Me limito a hablar del Graf porque no tengo cable, chicos. Conflicto en Medio Oriente, nuevo atentado en Tel Aviv. Cuando puedan, acérquennos a ver un Graf. Martín, ahí te estás metiendo a ver qué encontrás. Lo mismo Mariana, que tienen las máquinas ahí abiertas. Claro, es de noche ahora, ¿no? Claro. Lo cierto es que yo por eso te decía, yo descreo cuando se anuncian estas cuestiones porque lamentablemente parece ser que no hay racionalidad. Sí, es un equilibrio. A mí me da mucha tristeza, una profunda tristeza. Sí, es un equilibrio muy precario. Insisto, el tema es muy complejo. Hay que entender también que no es todo el pueblo palestino el que vive en Gaza, sino una parte, la mayor parte está en Cisjordania. No es todo el pueblo palestino el que está bajo control de Hamás, es también una parte, porque el resto está bajo control de Al-Fatah, que es digamos, un gobierno mucho más moderado, de diálogo con Israel, una posición diferente, etcétera. También detrás de Hamás, creo, corregime si me equivoco, está Irán. Sí, claro, hay un apoyo. Irán y Siria, sí. Y por otra parte es muy difícil negociar si hay una de las dos partes que niega que no reconoce el derecho de que el otro exista. Digo, Hamás dice, no tiene que existir el Estado de Israel y punto. Sí. De todos es muy modos, difícil negociar. Sí, claro. En el tratado constitutivo de Hamás, además de una serie de panfletos antisemitas y cosas muy antiguas, los protocolos de los sabios del Sion, esas cosas que decían los nazis y demás, hay efectivamente un no reconocimiento del Estado de Israel. Ahora, también es cierto que Israel y Hamás negocian todo el tiempo. O sea, la liberación del soldado...
Por detrás, claro, en su momento Hamás secuestró a un soldado israelí o lo capturó, después lo liberó. A cambio de muchos... A cambio de una liberación de presos palestinos por parte de Israel. Ahora, la persona que estaba negociando con el gobierno israelí fue el jefe militar de Hamás, que fue el que mataron la semana pasada, digamos. O sea, quiero decir, es muy compleja la situación. O sea, el mismo que negocia es el mismo que después mata. Bueno, de hecho, el conflicto estalla por impedir que pasara la Cruz Roja a trabajar, porque la verdad es que la Cruz Roja es como de las pocas instituciones y organizaciones a nivel mundial que tienen vía libre, credibilidad y licencia para ir y venir, y tienen, digamos, no se las toca, son sagradas de alguna forma. Y no fue el caso. No se la dejó pasar. No, por eso es muy complicado. También estaban haciendo, hay muchos túneles que cavan en la frontera con Egipto para pasar, algunos dicen que alimentos, medicinas, insumos, otros dicen que armas y lo que sea, digamos. La situación esa caliente de Medio Oriente es como que es una historia sin fin, ¿no? Sí, nunca, no. Parece muy difícil que haya una paz, lo que siempre se dice, una paz duradera, estable y justa. Y con esto se está alejando más. Lo que pasa es que estamos en un punto de combustión que no se veía desde el 2008. Se estaba hablando de una invasión israelí sobre Gaza, lo cual sería dramático. Ya hubo en el 2008, hubo 700 muertos. Después Israel retrocedió y Hamás volvió a retener el control del lugar. Pero la verdad es que estamos en una situación que no se veía desde hacía 3 años. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con tu tema, Marian, y José trabaja justamente con todo lo que tiene que ver con los cables de último momento para mantenerte al tanto de lo que está pasando con este último momento que has visto en pantalla, en vivo, en la pantalla de la televisión pública de Canal 7. Volvemos a nuestro país ahora y vamos a hablar de Mendoza puntualmente. ¿Y qué está pasando con el aborto no punible, Marian? No está pasando. No está pasando. Esa es la novedad, ¿no? Sí, fíjate que el Frente para la Victoria, el kirchnerismo en distintas provincias ha avanzado con los protocolos de atención de los abortos no punibles, como planteó este fallo tan importante de la Corte Suprema de este año, donde ratificó que cualquier mujer que es víctima de una violación y queda embarazada en esas circunstancias tiene derecho, es un derecho acceder a un aborto en esas circunstancias. Bueno, veíamos en la ciudad de Buenos Aires el escenario donde, frente a un macrismo que planteaba un protocolo restrictivo con exigencias arbitrarias, frente a este fallo, el kirchnerismo avanzaba, pretendía en alianza con otras fuerzas de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, con una ley que respetara los lineamientos que planteó el máximo tribunal. Bueno, en Mendoza no ocurre esto. En Mendoza el kirchnerismo, tanto sea en el Senado como a partir de lo que es el gobierno, no quieren legislar sobre el aborto no punible. Y esto es grave porque finalmente, ¿quiénes son las que pierden? Es primero que está legislado desde 1921. Esto ley. Hay que digamos, uno no se cansa de repetirlo. No estamos ampliando, hablando de despenalizar el aborto en otras circunstancias. No, es algo que está vigente desde 1921. Y las que pierden son las mujeres de los sectores populares, finalmente, que son las que no tienen el dinero para acceder a una práctica segura en la clandestinidad, porque frente a las arbitrariedades u obstáculos que se ponen en los hospitales públicos. Y lo que sucedió esta semana, que es la novedad, es que hay un proyecto que impulsó el radicalismo en Mendoza que tuvo media sanción en diputados para justamente adherir a lo que es el protocolo que fijó el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene un protocolo, una guía justamente que respeta el fallo de la Corte, donde se establece el procedimiento. Pasó el tema al Senado, 2 meses pasando debate, digamos, de alguna forma queriéndolo acallar, y este lunes en la Comisión de Salud, donde estaba la discusión del tratamiento, bueno, con el voto mayoritario del oficialismo local, el kirchnerismo, se manda al archivo. Pretenden mandarlo al archivo el tema. Esto es decir, de esto no se habla. Ahora va a seguir en otra comisión y es posible que finalmente lo que se apruebe pueda volver a diputados y con los 2/3 de los votos se sancione. Pero llama la atención estas fuertes resistencias que todavía quedan, sobre todo en estos enclaves más conservadores, a legislar sobre algo que es ley desde 1921 y que tiene que ver con la vida de las mujeres, sobre todo en circunstancias muy terribles, como que es cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. Y para compararlo un poco, vamos a Irlanda, en un par de líneas para contar un poco lo que pasa cuando esto no se ha escuchado. Vos fíjate que en Irlanda, que es un país católico, el aborto solo está permitido el aborto terapéutico, cuando corre riesgo la vida de la mujer, pero aún así no se cumple, como vemos y ha pasado históricamente en la Argentina. Y ocurrió en estos días la muerte de una mujer de 31 años, de origen hindú, Savita Jalapanavar, que fue a un hospital justamente que tenía un embarazo de 17 semanas con problemas y que demandó un aborto en esas circunstancias y murió.
porque no le hicieron el aborto. Esto generó una gran movilización. El fin de semana hubo movilizaciones en Dublín, cerca de 10.000 personas salieron a la calle. Ayer en Nueva York, frente al consulado de Irlanda, reclamando por una modificación de esta legislación tan restrictiva. De hecho, se presentó en estos días, a partir de este caso tan trágico, ¿no? Siempre estas historias trágicas en el Parlamento, la posibilidad de modificarlo. Pero una gran movilización que mundial. Estos palos en la rueda son patrimonio solamente de nuestro país y a lo mejor una sociedad que queda tan lejos aparentemente desde lo geográfico pasa algo exactamente muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. Sí, donde, bueno, sabemos que Irlanda tiene una fuerte ascendencia católica y que esto es lo que ha generado este contexto tan restrictivo frente a una práctica que es una práctica médica y que tiene que ver con la vida de las mujeres y en este caso con salvarle la vida a una mujer. Y finalmente no se pudo, lamentablemente. Vamos ahora a lo que te habíamos comentado que tiene Martincho, una rareza que han propuesto madres en Valencia preocupadas por el transporte de sus hijos. Bueno, es sencillo. España está viviendo un momento de crisis como toda Europa y fundamentalmente en España se sabe que la situación económica es aún más grave. En Valencia, en la escuela pública Evaristo Calatayud de Montserrat, el gobierno del ayuntamiento, o sea, el gobierno de la región, decidió suspender el viaje de los micros escolares. Tenían ellos 4 líneas, sacaron 2. Por lo tanto, dejaron a un montón de chicos sin micro y tienen que ir caminando por la ruta durante casi 6 kilómetros para llegar a la única escuela del lugar. No puede ser esto. ¿Y es entonces? Una situación imposible. Claro, imposible. Hacen la cuenta las madres y dicen, hay que conseguir 43.000 euros para garantizar todo el año del micro escolar, entre otras cosas. No encontraban recursos, muchísima plata. No encontraban los recursos y ¿qué decidieron? Bueno, vamos a hacer, a la usanza de otros lugares, un calendario erótico con fotos de las mismas madres posando semidesnudas en la localidad misma. Me encantan. Me encantan. Esa es enero. Esto ocurrió de verdad en Inglaterra, claro. Y se hizo una película. Claro. Una película muy entretenida. Esta es la escena que hacen ellos, que viajan por la ruta llevando a los chicos con chalecos para identificarse y dice... no, los chalecos para que no los pisen. Para identificarse contra los vehículos, para estar... Igual en el caso de Inglaterra eran madres mucho mayores, mucho mayores. No, pero en este caso... Pero estas son señoras re normales también, o sea, no son tipo sex symbol. Pero lo interesante, fíjate que las fotos están relacionadas... Siempre hay alguna que está más buena, obvio. Las fotos están relacionadas directamente al hecho del corte del transporte. No es que son poses simples. Están con una tijera y dice no al corte del transporte. Son alegóricas. Alegóricas. Una está como arreglando la rueda del micro. Bueno, parece que es muy exitoso. Entonces, ¿exitoso el calendario o lograron que vuelvan los micros? No, los micros no. ¿Cuánta plata juntaron, Martín? No, por ahora van a la mitad. Era para vender, era un calendario para vender. Para con vender, esto juntar la plata. y junto a esto también están haciendo una lotería. Y parece que las dos cosas funcionan y estarían juntando todo el dinero y a fin de año tendrían el dinero para el año que viene, ¿no? O sea, pensá que ellos tienen vacación de invierno porque empiezan... Igual, ¿dónde está el Estado, no? Es lo que ellos se preguntan, ¿no? ¿Viste? Ausencia total. No, y aparte que el recorte está justificado, dicen, porque teniendo... Mira, lo que estaba leyendo acá recién decía que, bueno, que el Estado les dijo, bueno, llévenlos en auto. Y dijo, mire, no todos tienen auto, y muchos los que tienen auto están parados, como se le dice, no tienen trabajo y no tienen plata para la gasolina. Pero parece una cargada, es como que les digan llevarlos en remis, o sea, no tienen plata. Sí, es ridículo. A ver si nos entendemos. Bueno, claro. ¿Lo harías, Marian? Posar así. Sí. Por tus hijos, por tus hijos, por la criatura. Te lo pedimos por tus hijos. Vos imaginate los chicos caminando en la ruta. Creo que es una buena forma de llamar la atención. No sé si venderían esos calendarios, ¿no? Marian. Pero bueno, yo creo que es una forma de llamar la atención. Vamos, Marian. Mariana, te hacemos un desnudo cuidado. Bueno, acá tiene una motivación social importante y hay que contemplarla, creo. Bien, María, ¿qué mes te gusta? Septiembre, el de mi cumpleaños, la primavera. Ok, yo soy diciembre, que es el de mi cumpleaños. Está bien, perfecto, está bien. Nos queda todo el resto del año, así que chicas, cuando quieran, estamos acá listas. Buenísima la noticia, Martín. En el bloque que viene estamos charlando con Paula de Luque, directora de la peli que se estrena mañana, Néstor Kirchner, la película. Llegaron los chicos también de Mundo Villa, estamos charlando con ellos acerca de la realidad de la comunidad travesti en la Villa 31. De todo, no te lo podés perder, ya venimos.